Soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Y esto es mi podcast, Un día de libros. Bienvenidas, bienvenidos. Estaba mirando y hace más de un año que publiqué la última entrevista del podcast. Fue al escritor Enrique Páez. Desde entonces mi vida ha sido un poco caótica, pero siempre tuve claro que volvería al podcast. Aunque, eso sí, necesitaba recuperar fuerzas e ilusión. Y aquí estoy, con el primer programa de esta nueva temporada. José Ángel Mañas me ha dado una entrevista muy generosa, donde habla de manera sincera sobre el mundo de las letras. Habla sobre premios y carreras literarias. La meritocracia es un mito, dice, también en la literatura. Os va a encantar la entrevista. José Ángel Mañas triunfó en 1994 con su ópera prima Historias del Cronen. Con ella quedó finalista del Premio Nadal. Esta novela fue seleccionada por el periódico El Mundo como una de las 100 novelas españolas más importantes del siglo XX. José Ángel ganó el Goya al mejor guión adaptado en 1996 por la adaptación precisamente de esta novela de Historias del Cronen. Con más de 30 libros a sus espaldas, los últimos sobre todo de género histórico, ahora publica Una historia del Cronen, un libro sobre estos 30 años de carrera literaria. Esta es la segunda vez que le entrevisto. La primera fue en el otro podcast que realizó, Sin Ficción, y en esa entrevista hablamos sobre En el descuento, la novela coescrita con Jordi Ledesma y que se enmarca dentro del género negro. Bienvenido, José Ángel, a Un día de libros. Buenas noches, Ana, encantado. Bueno, en este caso son bienvenido a unas noches de libros o una noche de libros. Voy a tener que cambiarle el nombre. Bueno, sí. Bueno, quedaste finalista del Premio Nadal y oye, me ha llamado la atención que nadie te avisó para que fueras a recoger el premio. Sí, todo esto viene de que en otro podcast, curiosamente, un podcast que dirige pues Carmen Fernández de Blas, ¿vale? Que es una editora con la que yo he coincidido a lo largo de los años, como explico en el libro, he coincidido en Espasa, en Roca, luego he coincidido otra vez en La Esfera, ¿vale? Y recientemente, pues hace cosa de un par de años, 2 años y medio, me invitó y me preguntó por estos asuntos y entonces empecé a contarle las cosas y me hizo gracia porque yo pensaba que ella conocía estas anécdotas y bueno, pues me miraba así con los ojos muy abiertos y decía, jo, esto es muy interesante, no lo sabía, de verdad, tal. Y bueno, me dio a entender, dijo, bueno, ¿por qué no escribes un libro, no? Y me dio a entender pues que era materia novelable. Entonces, entre las diversas anécdotas que envuelven pues cómo llego yo a ser finalista del Nadal, pues está que efectivamente, que a mí no me invitaron a esa ceremonia. O sea, yo estaba en Francia visitando a mi chica entonces, que hoy es mi mujer, y bueno, y al día siguiente, pues si la gala es el 6 de enero por la noche, pues el 7 mi padre enciende la televisión, me llama sorprendido y me dice, joder, José, es que acabo de ver por televisión una cosa muy extraña, ¿no? Dicen que has quedado finalista del Premio Nadal, pero a ti no te ha contactado nadie, ¿no? Y digo, no, a mí no me ha contactado nadie. Y dice, pues debe ser un error. Y digo, bueno, pues debe ser un error. Pero no era un error, ¿no? Luego ya llamó Andreu Teixidor, que ya sabes, es el hijo de Joan Teixidor, ¿eh? Joan Teixidor fue el fundador mítico de Destino, fue el editor de Pla, entre otra mucha gente. Y bueno, Andreu Teixidor, cuando yo llegué, pues era el heredero, el que llevaba la editorial. Entonces llamó, yo había dado el teléfono de mi padre, claro, en aquella época no teníamos móviles, de casa de mis padres, y ya le dijo que sí, que había quedado finalista, le pidió mi teléfono, ya me llamó a Francia, me pidió permiso para dar mi número a la prensa, y a partir de ahí pues fue eso. Cada vez que sonaba, el primero que llamó fue Yastel Moix, que era el redactor jefe de La Vanguardia. Eso sí, bueno, no me olvidaré nunca, porque es la primera voz así de establishment que yo escucho. Y luego después, pues suma y sigue, ya fue ABC, El País, todos los medios más importantes de España, ¿no? Y claro, y cada vez que sonaba, pues yo tenía temblores, estaba con valerianas, estaba con lexatines, o sea, realmente, bueno, era
no estaba nada preparado, te imagínate, ¿no? Es decir, que te suena el teléfono y tienes que contestar a la prensa, y entonces dije una cantidad de tonterías increíbles, y la gracia es eso, bueno, que caí en gracia, ¿no? Parecía un poco marciano, que no había estado, que estaba en Francia, que no saben qué hacía en Francia cuando el premio se estaba fallando en Barcelona y tal. Bueno, una cosa con la otra pues hizo bueno, que empezó a fijarse en mí la prensa, y eso ayudó a que despegara la novela. Y la verdad es que el éxito de esa novela, que fue Historias del Cronen, fue inmediato. O sea, en cuestión de pocas semanas ya estaba vendiendo, pues, decenas de miles de ejemplares. Yo creo que al mes y algo, pues los 40.000 llegó bastante rápido, y al año siguiente se estrena la adaptación de Historias del Cronen, esta que dirige Montserrat Mendáriz y produce Elías Querejeta, y pues es la película española más taquillera hasta la fecha, con lo cual eso ya impulsa el fenómeno definitivamente, lo saca un poco del contexto literario, que se convierte en una cosa, no sé, sociológica, se empieza a hablar de generación Cronen, de muchas cosas, ¿no? Genera mucho debate, mucho... bueno, pues evidentemente en ese momento hay que saber que, claro, en la nueva narrativa española, las novelas pues, primaba más el rollo cosmopolita, pues iban a Nueva York, Jesús Ferrero publica Berlín en China, ¿no? Un poco eso, y de repente esto era muy, bueno, un realismo muy cercano, ¿no? Y resultaba por contraste rompedor, ¿no? Y bueno, para mí conecta siempre digo que conecta, y por eso me gusta mucho Estino, me gustó en aquella época, con el realismo de posguerra español, pues con los Cela, Aldecoa, Carmen Laforet, Delibes, Sánchez Ferlosio, que para mí es de lo mejorcito que se ha hecho en España, y a mí siempre me gusta. Entonces, de una manera más salvaje, conecta. Y luego, bueno, pues el premio Nadal, hay que decir que era el premio de descubrimiento por excelencia del panorama literario español, ¿no? Y que había arrancado, y siempre ya con esto termino, que hablo mucho, tenían que haber, el premio estaba pactado con César González Ruano, que veraneaban Sitges, pues con Teixidor, se conocerían de eso, y en el último momento llegó el manuscrito de Carmen Laforet, nada, y el jurado se reveló y hizo lo mejor que pudo hacer, que fue darle el premio a esta novela, y a partir de ese momento pues se convirtió en una plataforma de lanzadera para autores, para nuevas voces, ¿no? Y cuando yo llegué en los 90 todavía el finalista era un premio de descubrimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo me sentí siempre muy vinculado, pues, tanto a Editorial Destino por esta afiliación con el realismo muy local, ¿no? De español, y social muchas veces, ¿no? Y con el premio Nadal, ¿no? Por esta circunstancia. ¿Cuántos años tenías cuando pasó todo esto? Pues era el 94, yo soy de octubre, pues iba a cumplir 23, en enero tenía 22 años, o sea que era un pipiolo, claro, pues no estaba preparado, no había, claro, yo lo único que siempre digo, meto un manuscrito en un sobre y lo envío a un premio, quiero decir que no, evidentemente no había hecho la mili, me envían al frente, ¿no? Y claro, eso provoca desajustes, y yo siempre digo que, claro, yo era muy torpe, y yo tenía un desconocimiento absoluto de este mundo, y no sabía, era un juego con unas reglas que yo desconocía, y obviamente, bueno, pues cometí muchísimas torpezas, ¿no? Que eso es un poco, de ahí sale este libro, Una historia de Cronen. Es que te pongo ejemplos, ¿no? Siempre digo que, bueno, Rafa Conte, que era el crítico más importante de entonces, pues de repente me llama, me deja un mensaje en el contestador, en aquella época había contestadores, y bueno, me quería invitar a una mesa redonda con otros escritores, pues para presentarme un poco de sociedad y tal, y yo ni le contesté, ¿no? Y recuerdo que escuché el mensaje y pensaba, digo, pero este hombre, ¿qué querrá? Si mi libro ya está en librerías, ¿no? Luego, pues Querejeta
cuando fui al rodaje, claro, era la primera vez que vi un rodaje. Si por mí fuera, a mí yo habría ido todos los días, ¿no? Pero bueno, Perejeta el segundo día, pues se debía sentir molesto con el autor mirándole por encima del hombro, cosa que yo lo entiendo, ¿eh? Y bueno, el caso es que me echó claro. Y luego me llamó en algún momento para promocionar la película. Yo no me sentía para nada vinculado a ella y claro, todavía me está esperando, ¿no? Ya me sentía un poco y de bueno, me ha echado, pues bueno. Y luego me invitan a los premios Goya, ¿no? Y como yo ya no me sentía vinculado al proyecto, ¿no? Digo, pues, me parecía tampoco pertinente ir y entonces no voy, ¿no? Y ahí sale Juan Diego Boto. Recuerdo que, bueno, además yo estaba escribiendo con Antonio Domínguez Leiva una novelita a 4 manos que hacíamos, que estábamos, una serie pulp, el hombre de los 21 dedos que trabajábamos entonces, ¿no? Y recuerdo que mi chica nos llama, que vais a salir. Entonces salimos y vemos ahí a Juan Diego Boto que sale y que dice, recoge la estatuilla, lo gana, ¿no? Y dice, bueno, yo vengo aparte de Montserrat Mendariz y José Ángel, pues no sé, ¿vale? Y luego, bueno, esto no es una torpeza, pero también cuando se estrenó Mensaca, mi segunda película, pues recuerdo que, bueno, en aquella época me había hecho las trenzas, pues no sé, por cambiar, era joven y tal, y no me reconocieron. Entonces yo iba con 2 amigos, con Luis Rubio y Paloma Leira, Luis Rubio era un tiarro imponente y iba bien vestido y tal. Y recuerdo que le dijeron, bueno, vosotros ahí al centro. Y a mí me dijeron, tú arriba. Entonces me fui arriba y aquello era el gallinero, ¿no? Y yo, mira, eres una película que luego lo cuento siempre, me río mucho porque, bueno, estaba mi chica también. Bueno, fue una cosa muy graciosa, ¿no? Eso ya fue no era torpeza mía, pero fue una cosa graciosa que sucedió. Y otro tipo, bueno, que más cositas, este tipo de anécdotas son un poco las... bueno, Carmen Balcells, que era la superagente. Carmen Balcells representaba a García Márquez, a Vargas Llosa, a Eduardo Mendoza, a Vázquez Montalbán, a Juan García Hortelano, a Juan Marcial, a todo aquel que tú pudieras pensar estaba allí. Y yo, pues al cabo de 2 años, bien es verdad que en aquella época ya tenía problemas de salud y estaba en Marsella, en una clínica y tal, pero bueno, ya a mí me dio este rollo a independencia de no sé qué, yo soy muy mayorcito y yo lo hago solo y tal, y la dejé, ¿no? Con lo cual, son errores juveniles, torpezas que, bueno, lo que hacen han condicionado mucho mi carrera, que al final, bueno, es una carrera, tiene muchos dientes de sierra, pero bueno, supongo que también tiene su encanto, ¿no? Y en general, pues hay muchas anécdotas divertidas. En el momento, algunas eran dramáticas casi, ¿no? Pero pudieron ser. Pero bueno, con el tiempo las recuerdas y te das cuenta que son muy divertidas y es lo que hace, bueno, que tenga una trayectoria un poco particular, ¿no? Y cuando fui, ya te digo, a este podcast con Carmen Fernández de Blas, pues me di cuenta que si yo pensaba que la gente conocía estas anécdotas y me di cuenta de que no, y de que eran novelables, ¿no? Y de que se podía hacer un libro con ello. Y bueno, me activó y bueno, con lo que pasa, ¿sabes? Cuando tienes tantos libros, cada nuevo libro es un poco un reto, tienes que intentar, bueno, pues sorprenderte a ti mismo, ¿no? Y es verdad que yo he hecho siempre novela y digo, bueno, pues voy a intentar la autobiografía. Y me lancé y aquí está el resultado. A mí me ha gustado mucho del libro porque que se va viendo toda tu trayectoria de dientes de sierra, como tú dices, ¿no? Momentos muy buenos y momentos en los que las cosas se ponen difíciles, pero eso también está combinado con muchas reflexiones sobre el mundo editorial y oye, que hablas a cara descubierta lo que dices, ¿no? O sea, me llama la atención cuando dices, bueno, el premio Nadal estaba pactado para darlo y de repente pues pasó no sé qué. Eso en el mundo literario, bueno, pues se conocen los entretelas, pero para la gente esto es muy llamativo, ¿no? No sé si te has jugado ahí, si ya empiezas a tener feedback, retroalimentación de gente que te están diciendo, porque hay mucha gente que sale retratada en tu libro. Sí, pues a ver, yo cuento las cosas como yo las he vivido y como yo las he entendido y ya está. Procurar no está hecho, el libro no está hecho con ninguna inquina. Alguien decía, no, es que es justas cuentas, no justo cuentas, yo cuento una trayectoria y luego, bueno, pues te vas encontrando con gente y vas reflexionando al respecto, ¿no? Entonces, el tema reflexivo era muy difícil, el libro es muy difícil, porque o sea, hablar de sí mismo es muy complicado.
y hay como muchas trampas y te puedes pasar de ombliguista y al mismo tiempo, si eres demasiado reflexivo, aquello se convierte en un ensayo. Entonces hay una serie de equilibrios. Entonces yo lo que sí que quería, o sea, es verdad que suelo decir que utilizo el yo para hablar de nosotros, ¿vale? He procurado, sobre todo al principio, un poco hablar de experiencias pues, que pudieran ser compartidas pues, por gente pues, que esté cercana a mí biológicamente o que esté cercana pues, laboralmente, que entienda, que haya conocido el mundo editorial, el mundo cultural, en su sentido, siendo un poquito más amplio. Entonces, unos equilibrios libros, eso, al principio sobre todo reflexiono bastante sobre los años 90, primero porque yo siempre digo que uno es de la época en la que fue joven, porque es cuando te abres al mundo, ¿no? Eres como una esponja, una persona de 20 años está en osmosis con el mundo, ¿no? Y con la realidad social que les rodea. Y entonces, bueno, entra, y yo me identifico mucho con estos años 90. Y como más coincide que es el momento en el que yo tengo mi triunfo, por decirlo así, pues he conocido a muchos primeros espadas del mundo literario y del mundo cultural, ¿no? Y bueno, entonces, y al mismo tiempo me da la impresión de que los 90 no se han explicado bien, o se habla poco de ellos, o no se han entendido. Y bueno, yo he reflexionado bastante sobre ello. Creo que mi libro generó un máximo, suficientes ideas como para que tenga un interés per se solo esa reflexión, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, tampoco es un ensayo, no es una... Y entonces sí que había detrás pues como que hablar de quién es ese yo, quién es esa persona que ha tenido esta experiencia, ¿no? Entonces, bueno, había que darle un bagaje vivencial al narrador. Y bueno, y la cuestión era equilibrar un poco estas dos cosas, ¿no? Porque sí que me parece importante, había esa parte reflexiva que a mí me interesa, generar estas ideas y creo que puede ser interesante, pero que no sea un ensayo camuflado, ¿sabes? Que no sea entonces, y que tenga un pulso, me interesaba que tuviese un pulso novelístico, ¿no? Y creo que lo tiene. Hay alguien que me dijo, y me hizo mucha ilusión porque me dijo, no, dice, no, esto es un poco como Lazarillo de Tormes, ¿no? Decía, hay mucha peripecia, ves a un personaje que va pasando, va dando tumbos de un sitio a otro, ¿no? Una especie de, es un saltimbanqui editorial, que es como me defino. Que ha publicado en 40 casas diferentes, muchos libros de todo tipo, ¿no? Y eso me agrada y me satisface porque era lo que quería, es decir, no quería abrumar con ideas, sino quería que el flujo vital funcionase. Y ese es uno de los equilibrios que hay entre otros muchos, ¿no? Porque está claro que joder, me ha costado, quiero decir que no me ha costado, no, a mí no me ha costado porque me ha salido, la verdad es que me ha salido muy fluido, ha sido muy razonablemente sencillo porque son historias que he contado mucho, que he vivido, sobre lo que he reflexionado todo, con lo cual a ese nivel el libro ha sido para mí sencillo de escritura, pero sí que te sientes, claro, yo siempre digo que un novelista es como un marionetista, ¿no? Y a mí me gusta estar en la oscuridad pues para que la gente se concentre en las marionetas, ¿no? Siempre he considerado que eso es lo más importante. Entonces de repente, claro, sientes esta luz proyectada sobre ti y te sientes, y es un poco, te sientes raro, te sientes expuesto. Y bueno, tienes, y a veces está un poco temeroso y joder, a ver, ¿qué estoy contando? ¿Hasta dónde? Pero al mismo tiempo también es verdad que el final, o sea, el ejercicio es muy difícil. Yo en todo momento tenía sensación de estar andando sobre hielo muy fino y que puedes hacer el ridículo en cada párrafo, pero es verdad que también ha sido muy gratificante porque hay gente bastante cercana que lo ha leído y que me decía, joder, yo no sabía estas cosas, yo no sé, como que de repente te conoce un poco mejor, y entonces eso que con 20, 30 años me horrorizaba, con 50 ya, y casi lo agradezco, ¿no? Y bueno, y luego también creo que para quien me haya visto, claro, la gente tendrá una idea, es difícil ubicarme, ¿no? Has dicho antes, saqué una novela a 4 manos con Jordi Ledesma, género negro, luego hago una cosa histórica como Pelayo, luego estoy con los Cronen, luego de repente me voy a la Segunda República. Entonces, voy tocando muchos palos
que es algo además, yo siempre, que no es tan raro y a mí me gusta compararme con los directores de cine, alguien como Ridley Scott, que lo mismo te hace una peli de ciencia ficción, te hace Alien o Blade Runner, que de repente te hace una de gángsters en Chicago, que se puede ir a Gladiator, a Roma o a Jerusalén, o hace una sobre Napoleón, ¿no? Y no te parece tan raro, ¿no? E incluso un Scorsese pues salta de Nueva York contemporáneo a una novela de Bering, ¿cómo se llama esta ella? Right, me parece que se llama. ¿Cómo se llama esta chica? Bueno, poco importa, a una cosa sobre Cristo, ¿no? Y bueno, pues, pero entiendo que desde fuera alguna gente está desconcertada, le puede desconcertar esto, y creo que quien lee este libro pues entiende mejor mi figura y de alguna manera esos puntos un poco dispersos a veces pues los conecta y entiende un poquito la trayectoria vital que he tenido, y siempre a la sombra de esa especie de monstruo que es el éxito de Historias del Cronen, que también como tiene un psicodrama propio, pues bueno, también es un psicodrama gracioso, creo que era también entretenido pues hablar sobre ello. A ver, el libro es muy entretenido, o sea, están ahí esas pinceladas que tú lanzas, pero el libro a mí me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien. Hacía tiempo que, en fin, que no leía así una novela de bueno, no es una novela, es una autobiografía en un momento determinado, ¿no? Pero que me lo he pasado muy bien. Y yo te quería preguntar una de estas reflexiones que tú haces en el libro, porque Historias del Cronen fue un revulsivo en el mundo literario de los años 90, y sí que en el libro analizas o das un poco una explicación cuál era el panorama que había en los 80 y cuál era el panorama de esos primeros 90, es decir, por qué tuvo ese éxito. Bueno, pues antes se habla un poquito de la nueva narrativa española, que era pues, Juan Millás, Muñoz Morina, bueno, Jesús Ferrer es un poquito más joven, pero bueno, estaban en una línea y de repente llega este realismo hosco de Cronen y sorprende, y es una vuelta a lo más local, ¿no? Se habló mucho de costumbrismo de una manera que en aquella época era un adjetivo peyorativo. A mí lo local siempre me parece el mejor camino hacia lo universal y siempre pongo los mismos ejemplos, ¿no? Quiero decir que las grandes obras de la literatura universal es que son local, de lo más local, pues, o sea, el Quijote, que hay más local y más universal que el Quijote, las dos cosas a la vez, ¿no? Las novelas de Jane Austen que decía que para novelar lo único que hacía falta era conocer a 4 familias bien, ¿vale? Y fíjate lo que sacó de ello. Vázquez Montalbán, yo siempre pongo el ejemplo, la diferencia entre sus novelas barcelonesas, donde conoce a esa gente, a esas familias burguesas de arriba abajo, sabe dónde tomar copas, dónde se van de putas, qué es lo que hace, dónde invierten, dónde van de vacaciones, lo sabe todo. Y claro, es una precisión absoluta y de repente, bueno, pues se viene a Madrid, Carballo, y bueno, pues está bien. Y si se va a Alejandría, pues ya es un turista más. O sea, no sé cómo decirte. Para mí es evidente esta conexión, la música. Que las canciones, las grandes canciones de Bob Dylan, pues son canciones con raíces, ¿no? Las de Bruce Springsteen, etcétera, 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 ¿no? Entonces, había para mí esa ruptura y esa vuelta al localismo. Y luego, bueno, pues fue ese descubrimiento de que ese mundo de los bares, pues la gente estaba yendo a los bares y estaba todo el mundo saliendo y haciendo, pero nadie pensó que eso fuera novelístico, ¿no? Y a veces en las novelas lo que distingue a un autor muchas veces es una visión y esa capacidad de ver las cosas, ¿no? Y pongo otro ejemplo, Little Children, ¿no? Esta novela de Tom Perrotta, en americano, pues claro, a mí me fascinaba porque luego hice una película y tal. Es una novela sobre los parques infantiles, los padres que van a los parques infantiles, ¿vale? Yo he estado en esos parques infantiles, pero yo no vi la novela que había ahí y él sí la vio, ¿vale? Entonces, de alguna manera, pues había mucha gente en los bares y tal, pues no vieron que eso era una materia novelable y de repente en Cronen pues surge, ¿no? Y luego, bueno, hay una serie de cosas, es verdad que es muy fidedigna históricamente, bueno, pues por cómo está escrito, porque lo escribí en una primera tacada de 15, 20 días y luego metí un año corrigiendo, ¿no? Pero en esos 15, 20 días era una especie de semidiario, entonces cosas que iban sucediendo los iba metiendo, ¿no? Luego filtrando con algunas, evidentemente, manipuras ciertas cosas y tal, y haces ese mix, pero eso sí que da esa sensación de pues eso, que arranca el 27 de junio de 1992, que es cuando el Madrid ha perdido esta final de la Copa con el Atlético y han metido un gol Schuster, otro Futre y tal, y eso les encanta a los atléticos.
Y los del Cronen, esta pandilla, porque son madridistas, están fastidiados porque Mitchell ha fallado un penalti, etcétera. Y bueno, pero es como muy preciso en lo histórico, ¿no? Y luego ve la televisión y más adelante pues está la guerra de Yugoslavia y cada día pues se ve lo que va sucediendo en el telediario y y está Antorcha llegando a Barcelona y en Sevilla estará Expo. Entonces ese rollo, ese semidiario le dio como mucha precisión histórica que hace que a nivel testimonial como digo, el Cronen levantó acta de ese momento, ¿no? Y luego además es un acierto pues la primera persona y la manera de hablar, porque yo soy muy auditivo, ¿no? Me fijo mucho en cómo habla la gente y me parece que el diálogo es lo más importante de una novela para mí. De hecho, la novela como género se define por el diálogo, que eso es algo que mucha gente hoy tendría que aprender. Es decir, que es el arte del novelista, los grandes novelistas, lo que a mí siempre me ha gustado, los que nos gustan a todos, los Tolstoy, los Dostoyevsky, Balzac y tal, pues lo que hacen es consiguen meter en un texto las hablas de mucha gente y son hablas que van colisionando, cada uno con su dialecto, con su sociolecto, y ese contraste de esas diferentes voces metidas en un texto para mí es lo esencial de la novela. Que luego hemos tenido es que luego pasamos al rollo de el estilo autorial, la frase, como de buscar ese marchamo de esa frase muy personal que en todo, pero claro, si tú haces eso, al final claro, el diálogo es cacofónico por su esencia, ¿no? Entonces al final lo acabas pisando. Entonces yo reivindico mucho el diálogo y esa estética. Bueno, y esto tenía esa componente, esa facilidad, bueno, es que no es facilidad, o sea, es atención, es algo que me hace gracia, como viste, cómo habla la gente. Bueno, y eso le dio ese. Entonces el tema testimonial lo tenía. Pero la gracia y lo que nadie esperaba, y yo tampoco, es que eso aguantara 30 años. Que sí, quiero decir que parecía una cosa que en cuanto iba a cambiar el contexto, pues iba a quedar así, pues como Absolute Beginners, ¿no? Ese tipo de principiantes, de Colin McInnes, ese tipo de libros que, bueno, sí que tienen interés porque es uno recrean un momento, pero luego en el fondo dices, no, con el tiempo pierden su gracia, ¿no? Pero no, curiosamente, pues se ha mantenido y sigue, es como una droga que sigue funcionando al cabo de los años. Y siempre yo pensando, y con motivo de la publicación de este libro, cuando me han preguntado y tal, pensando por qué es lo que tiene el Cronen para mantenerse, yo siempre creo, o sea, que lo que tiene al final es que recrea muy bien esa rabia, ¿no? Y esa sensación que tienes cuando tienes 20 años, que tienes una energía que no puedes controlar, bueno, estás hormonado a tope y suena muy mal. El festival, no, la adolescencia es otra cosa, el festival de hormonas de la adolescencia, eso es casi una enfermedad mental. Pero bueno, nos entendemos, estás a tope de vitalidad y esa energía que no sabes hacia qué dirigir, una especie de cóctel molotov con patas, ¿no? Y que estás en la encrucijada de la vida y que crees que puedes ir por 8 caminos diferentes y volver y hacerlo todo. Y bueno, pues eso es, yo creo que lo que tiene, ¿no? Y a mí me gusta, es verdad que soy muy romántico en ese sentido, y creo que unos baremos por los que yo mido las obras de arte es por la intensidad con la que recrean la vivencia de un momento, ¿no? Y yo creo que Cronen tiene esa intensidad, y creo que eso es lo universal, lo que tiene dentro de esos elementos, de ese localismo, ¿no? De esos mimbres locales con los que y creo que eso es lo que hace que con el tiempo ahora todavía la gente joven que lo lee pues se identifica con eso, ¿no? Me gusta cuando en el libro comentas que en los años 80 sí que hubo una eclosión de la música, del cine, pero sin embargo a nivel literario era un poco... No había ningún revulsivo ahí, no había nada que cambiara lo establecido, igual que fue con el cine, igual que fue con la música. Sí, digo que se mete, o sea, sí, al final, pues porque se meten en ello, ¿no? Porque, bueno, pues porque es mucho, pues fue una época en la que yo siempre digo que unos años antes, pues 20 años antes, pues Pedro Almodóvar no podría filmar, habría tenido 30, es decir, habría tenido que escribir, ¿no? Y Santiago Serón, pues habría tenido que escribir. Entonces, todos que la gente como más modernita, más, pues se acaba metiendo en estos temas que es normal, que son muy atractivos en ese momento.
Y bueno, sí, quizás pues falta un poco, que hay algunas cosas, ¿eh? Sí, pues eso, Pedro Almodóvar sí hizo algún libro de cuentos, pequeñas cosas, pero bueno, siempre hay días de contar o hay cosas, está por ahí, pero más en el género quizás, ¿no? Pero en general el mainstream era como muy blanquito y muy aburrido, de hecho, y cuando llega Cronen, pues yo siempre digo que, pues eso, que choca de una manera que igual no debiera, ¿no? Pero bueno, sí, desde luego los 90 son mucho más salvajes, mucho más bestias. De hecho, la música también se ve. Tú coges la música de los 80, pues es entretenida, es lúdica. De repente a los 90 es mucho más pesada, más angustiosa, tiene más carga, tiene más rabia, tiene más pesimismo. Para mí es mucho más interesante los 90 música, vamos, con bastante diferencia. En el libro hay Siempre... bastantes referencias musicales, está cuajado, ¿eh? Y yo te quería Sí, preguntar bueno, también por el tema de la adaptación. O sea, la adaptación al cine a ti de Historias del Cronen no terminó de convencerte. sí, sí, me gustó más la de Mesaca. Bueno, es normal. A ver, esto fue que, bueno, se tomaron unas decisiones y esas decisiones, pues a mi entender, no fueron acertadas. Cuando digo eso es, el libro recrea, como he dicho, un momento con mucha precisión, con mucha exactitud, y en cambio en la película deciden que prescinden de eso, quieren hacer una cosa mucho más ahistórica, ¿no? Que no se vea muy bien ni las casas, ni que no se vea muy bien la música, es un mix, o sea, mientras que las cosas eran muy precisas, la manera de vestir de los chavales es absolutamente fuera de... Desde luego no, la gente no vestía en los 90 así, eso te lo puedo asegurar, ¿no? Entonces yo siempre decía que, claro, que se parece más a Pamplona en los años 70 que a Madrid en los 90, que es normal pues como con la sensibilidad de la persona que tomaba las decisiones estéticas, ¿no? Que en ese caso, bueno, iba a decir Moncho Armendáriz, pero bueno, también Querejeta porque en este caso, o sea, Querejeta era un productor muy especial, o sea, que sí que yo la imagen que tengo a películas que estaban los dos culo con culo en una butaca y imagen que no gustaba Querejeta, para no que no salía, ¿no? Entonces, si te fijas, todas las películas de Querejeta, con Saura, con tal, no la del el desencanto, no la de Chávarri, por ejemplo, en ese caso el documental sobre los Panero, ahí no estaba Querejeta, o sea, ahí lo hizo muy libre y entonces ahí, por ejemplo, no, pero en todas las demás, si te fijas, hay una continuidad y eso es pues como es como si fuera pues lo que pasa con un editor muy intervencionista, que al final es un coautor, ¿no? Entonces, bueno, tomaron esas decisiones y yo entiendo, es decir, y tienen toda el derecho del mundo y como os digo, o sea, yo tuve mis más y mis menos con Querejeta, pero lo cierto es que y él era muy tiránico, tenía una idea muy clara, pero también es verdad que era un productor antiguo de estos productores, coño, que cada película se jugaba la vida económicamente, tenía que hipotecar sus casas y tal, y luego muchos se arruinaban, de hecho él acabó arruinado, ¿no? Entonces, claro, hay que respetar, que a lo mejor en la época yo no entendía tan bien, y claro, hoy en día digo, y era un buen productor porque sobre todo tenía una idea muy clara de lo que quería que fuera esa película, para ir a la historia de una transgresión, y a ello se ciñó, ¿no? Entonces, bueno, y tomó una serie de decisiones. Una era esta, el buscar un cierto que, como digo, a mí creo que es un camino equivocado hacia la universalidad, ¿no? Como querer desubicar las cosas, es una estética, ¿eh? A mí personalmente no me convence. Y otra serie de cuestiones, ¿no? O sea, es verdad que si coges Moncho Armendáriz, pues yo creo que es bresoniano y sus mejores películas pues son Los secretos del corazón, pues que es un niño, Las cartas de Aru, pues es un inmigrante nigeriano que no habla, Otasio, que es un leñador vasco que tampoco, muy parco, que tampoco dice gran cosa, ¿no? Entonces, bueno, y él habla así, soy Moncho Armendáriz, o sea, habla como muy, muy articulado, un poco a lo alemán, ¿no? Y yo, en cambio, soy mucho más verborreico y hablo de otra manera, pues más caótica y más, bueno, más divago. Y mis personajes hablan de esta manera, ¿no? Me gusta poner un par de tíos, a lo mejor los siento en una mesa y hablan de cualquier cosa. Y él luego eran los suyos, en cambio, los diálogos suyos
de Montchalin como muy funcionales, ¿no? Muy transmitían la información necesaria para que la escena, la acción avanzase. Que es una estética, nada más. Y además está muy bien. Y él hace lo suyo muy bien. Y él tiene unos planos, o sea, el plano a plano de Historias del Cronen es cojonudo, es muy bueno. Pero claro, hay que ver el espíritu a novela, o sea, posiblemente, eso me lo dijo Julio Mede una vez, ¿no? Que él no entendía que, dice, no le parecía que fuera el director más adecuado para este. Es verdad que tenía 27 horas, es lo que más se acercaba, ¿vale? De alguna manera, pero por estas cuestiones que digo, o sea, el realismo nos pega entre sí, pero estas otras cuestiones pues nos separaban y hacían bueno, que es una interpretación de la novela, una versión en la que yo no me siento identificado, ¿no? Y ya está, a ver, que luego hubo la tontería esta de que me echa el rodaje, entre comillas, o que tuvo un roce, tampoco es que me llegó a echarme, pero no, es más profundo, ¿no? Y luego hay una cosa, por ejemplo, el final en la película es que el personaje madura y evoluciona cuando la gracia de este tipo de personajes que son siempre monolíticos hasta el final y tú estás continuamente esperando que ellos hagan algo y van a hacer exacta, esa es. Entonces, bueno, una cosa con la otra hace claro, que inevitablemente a mí nunca me fascinó, ¿no? En cambio, por ejemplo, Mensaka la siento mucho más cercana a mi universo, ¿no? Y eso a mí me da rabia encima porque la novela, en cambio, de Mensaka es más endeble. O sea, evidentemente me gusta la novela Cronen más que la película, y más que y en cambio en Mensaka pues es al revés, ¿no? Pero bueno, pues eso, pero bueno, por ejemplo, Mensaka, ves ahí, el casting de Cronen yo creo que es muy cuestionable. En cambio, el casting de Mensaka me parece espectacular. O sea, ahí está Tristán Ulloa, está fantástico, Gustavo Salmerón está todo fantástico, María Estevez, ¿quién más había? Bueno, está Willy Toledo, que lo borda vamos, a mí me encantó. O sea, esa película, francamente, la sigo viendo con los años y me gusta. Yo creo que envejece mejor que Cronen en película, ¿no? Pero bueno, sí, eso es la historia con la adaptación. Cuando tuviste todo este éxito con Historias del Cronen, claro, es lo que suele pasar, ¿no? Que de repente eres un autor desconocido que irrumpe, además como lo hiciste tú, dentro del panorama, y los escritores que ya están asentados, pues hay veces que no están abiertos, ¿no? a nuevas incorporaciones. Y me hace gracia porque hablas de Almudena Grandes, de Rafael Chismes y de Pérez Reverte. Sí, hombre, ahí el que me gusta es Chismes, de los tres. Si hay que coger uno. Y de Chismes sí era bien. Es verdad que Chismes, según llegué, me dio la espalda, me acerqué, además me había gustado mi mono, no sé qué, pero según llegué me dio, o sea, fíjate qué mala. Pero bueno, eso es mala baba que tiene él. Y cómo fue con Sin Almudena Grande, esto fue yendo a Granada. Sí, que yo me iba, de hecho la vi y me iba a acercar a saludarla. Claro, tú entras, eres el último chico que llega y tienes necesidad de integrarte o algo. Y recuerdo que eso, que me miró por encima, ella estaba, había una chica que me estaba dando la espalda, entonces ella miró por encima del hombro de su amiga, que la amiga a la cual volvió la cabeza, con lo cual evidentemente estaban hablando de mí, se rieron así y me sentó muy mal, no me gustó, o sea, que sí, me parecía que no sé, no me gustó, pero que es una tontería y que no tiene nada que ver con lo que hace. Y luego Pérez Reverte, pues coincidimos en el programa de Bernard Pivot y no, él bien, o sea, no, quiero decir... Bueno, con Reverte hubo un poco ahí de pique que estaba por medio también Francisco Umbral, ¿no? ¿Hay algún artículo por ahí? Sí, efectivamente, yo creo, o sea, creo que como Umbral hablaba bien de mí y en cambio dijo que no tenía estilo y él estuvo casi de debatirse con Duelo en ese plan, pues a lo mejor desde el principio... Debatirse con Duelo, entiendo que Pérez Reverte le retó a Duelo a Umbral. Sí, iban sí, por esa línea, que Umbral ni contestó. Entonces, hombre, a ver, yo soy más umbralino que Pérez Reverte, Pérez Revertino, lógicamente, pero bueno, también es cierto que con el tiempo, al final luego he coincidido en el panorama histórico, ¿no? Es verdad que Pérez Reverte lo que sí que abrió fue el camino se dio cuenta que la historia de España era notable y a su manera, pues ahí sí que, bueno, ha hecho cosas que no están... Bueno, pero vamos, sí, pero sí que es verdad que, y por cómo es él, ¿no? Que una vez me saludó y dice...
Y dice, ¿cómo estás, nene? ¿No? Y no sé, escribía ese chico el Cronen y alguna cosa, o sea, que decir, pero bueno, que es normal, o sea, yo creo que, y bueno, por cómo es él, ¿no? Que es un reportero de guerra, que considera no sé qué, estos chicos que están por ahí saliendo y tomando cervezas, pues como que no le debía de llamar la atención. Pero nada más, ¿no? Y luego en el programa ese, luego estaba también Semprún. Y sí, sí, no, a ver, que no fue, que nunca hemos tenido, y alguna vez que me cruzo con él, pues lo saludo y todo bien. O sea, no es. Y sí, sí, Semprún me pareció, no sé, Semprún en cambio, ves, no sé, me parecía una señora, no sé, me traía más. O sea, que sí, con Semprún había más simpatía, ¿no? Más afinidad, no sé, con Semprún tenía la sensación de que podríamos haber conversado en profundidad y tendríamos más cosas que, no lo sé, o sea, él me gusta como personalidad, ¿eh? Otra cosa luego ya, eh, no sé, tampoco, De todas formas, vamos. esto es yo creo que es normal y pasa generación tras generación, ¿no? Que siempre hay como una Sí, no, barrera previa, ¿no? claro, y luego hay gente con quien Que coincides luego se y... rompe, ¿eh? Luego se puede romper perfectamente. Es decir, esa barrera previa al principio, bueno, Bueno, este nuevo es que verdad, llega y luego... eso no, no, y luego se rompe, no, que sí, y como te digo, pues con el Reverte, cuando me he cruzado con él, luego hemos que ir a través de Zenda y no sé qué, conseguido, pues creo que se ha quedado y luego, bueno, él está tan en sus cosas, que sí que es que estamos en mundos muy diferentes, ¿no? Y nada, está bien, pero sí, sí, luego, para que las primeras impresiones siempre son, y este libro iba un poco sobre primeras impresiones, ¿no? Y bueno, sí, sí, sí. No, hombre, luego estaban, claro, a mí los que, o sea, de luego Umbral me acogió muy bien, o sea, no nos llegamos a conocer personalmente, pero habló muy bien, o sea, en su diccionario de literatura me cita como 6 o 7 veces, una barbaridad. Raúl del Pozo me trató muy bien, Vázquez Montalbán habló muy bien de mí. En aquella época, mira, coincidí con Chani, con Antonio Pérez de Nada, que aquí no, que luego lo he conocido más tarde, ¿no? Gente así, o sea, siempre ha habido gente. Y luego Conte me dio pena no haber profundizado, o sea, él me hubiese gustado, claro, luego te das cuenta, digo, claro, siendo chaval no te das cuenta de la enciclopedia con patas que era y de lo oculto que era ese hombre y de lo mucho que sabía de literatura, ¿no? Eso incluso Umbral, digo, joder, Umbral podía haberme acercado a su dacha, pero no sé, en la época no era no, yo no funcionaba así, ¿no? Hoy habría ido, ¿no? Y joder, pues aprovecho. Pero no, en la época nunca, y eso por ejemplo lo lamento, ¿no? Haber tenido una charla con Umbral, pues sí que lo lamento, ¿no? Pero yo en esa época sencilla, la verdad es que entendía que la conversación es a través de los libros. Yo leía Umbral y ya está. Y eso era la comunicación que yo entiendo, que me interesaba, ¿no? No es. Pero bueno, está claro que luego la persona añade otros matices también. A veces no se entiende, a veces sí. A veces la persona te ayuda a entender mejor lo que escribe y a veces dices, pero ¿cómo esta persona es capaz de escribir esto? Muchas veces vamos, de cosas que dices, escritores que te parecen buenísimos y de repente la persona, digo, no te gusta. Es curioso, ¿no? Cómo te puede atraer una cosa y la otra no. A veces hay muchas combinaciones. Oye, también en el libro hablas de compañeros un poco de generación, ¿no? Como Ray Loriga y Lucía Echevarría. Y sí, pues hemos coincidido poco al final, o sea, no somos amigos, o sea que si el otro día pues coincidí en los premios Zenda, pues es que me lo topo, pues le digo hola, ¿qué tal? Y nos damos la mano y yo creo que y ya está. De hecho, no en Cartagena, no, fue en Alicante, también coincidí y le vi. Y muy poquitas, encuentro las 2 o 3 veces que nos hemos... Hombre, al estar tan pegado, porque la gente aquí me decía, ¿y por qué no hablas de Prada? Y digo, bueno, pues porque no entra es otra cosa, no entra en mi universo, pero es verdad que Ray Loriga sí que estaba más cerca, la gente nos comparaba, entonces pues como no podía hablar de los años 90 sin hablar de él, ¿no? Y ha tenido siempre, hombre, Ray tiene dos cosas. Primero, una estética alucinante, o sea, es como un actor, es decir, es como Johnny Depp, o sea, de esos tíos que controla todo el gesto, la luz, yo no sé, los fotos, es alucinante, o sea, el arte de la fotogenia que tiene y el arte de la pose también, de saber
no sé, yo me imagino que se trabaja, imagino que tenía mucho que eso se construye, pero desde luego está muy logrado. Y luego una vez coincidí que me invitaron a un festival sobre los años, gente, escritores, no sé qué, los años 90, y de repente estábamos en una universidad, no recuerdo dónde, yo creo que en Grenoble o en Francia, en alguna parte, y eran profesor de literatura española y tal. Y alguien, y pusieron fragmentos de Ray, ¿no? Eran pequeños fragmentitos y hostia, y los fragmentos lucen, o sea, es muy bueno en el fragmento, o sea, es en la distancia corta, es muy aforista, ¿sabes? Tiene un punto de lirismo y ese es su punto fuerte, ¿no? Luego yo soy más en la estructuración y quizás a lo mejor soy más endeble en los fragmentos en sí, la frase, el frase a frase, ¿no? Pero bueno, son talentos diferentes, ¿no? Yo creo que a él él ha debido de sufrir con la estructura de la novela, ¿no? Que te obliga a una hilación, que posiblemente, de hecho, a mí el libro que más me gusta suyo es lo peor de todo, ¿no? Que son fragmentitos, casi cuentos, son viñetitas, ¿no? Con una hilación muy, muy fina. Y bueno, yo soy más, he trabajado mucho la estructuración narrativa, tengo un sentido de estructura narrativa como muy natural, ¿no? Y bueno, son sesiones diferentes, ¿no? Entonces, él habló de esas cosas y luego Lucía, pues Lucía, pues, me gustó mucho, la primera me hizo mucha gracia, que era lo de amor. Ay, que nunca tengo bien el amor, dudas y Prozac, o dudas, amor y Prozac, bueno, esos elementos como sean. Sí, sí. Ya me hizo mucha gracia. Y de hecho me la envió en algún momento para que dijese lo que pensaba y tal, y se lo dije, ¿no? Y nada, la conocí, claro, cuando estaba ya organizaba cosas en la FNAC. Y recuerdo que me invitó una vez y estaba ahí Santiago Segura y amigos suyos y no sé qué y tal. Y estaba, era como ha sido siempre. A ver, el título es Amor, curiosidad, Prozac y dudas. Amor, curiosidad, Prozac y dudas. Vale, pues ya lo tenemos, ¿no? Y nada, sí, hablo de las 2 o 3 veces que nos hemos cruzado. Igual, estamos un poco, ya va en su línea, pero bueno, también era difícil no decir algo sobre ella. Entonces, pero sobre todo quería que quedase claro que no somos, que la gente nos asocia como una generación. Digo, aquí no somos amigos, o sea, que decir, nos cruzamos y no nos conocemos y no tenemos, por mi parte, igual a lo mejor yo no tengo ni puta idea, ellos qué relación tienen. Pero bueno, y luego de hecho yo discutí mucho con Luis Mancha. Luis Mancha es el director de Generación Cronen por el título, porque me dijo, no, lo voy a titular Generación Cronen. Y yo, joder, a mí me parecía, porque en términos biológicos yo nunca me he sentido, es verdad que Ray y Lucía me sacan como 5 años, 6, no es mucho. A ver, en términos no sé cuánto, es que esto, ¿dónde cortas? O sea, la cuestión biológica es muy compleja y dónde las cortas a mí nunca me ha gustado como concepto per se. Pero bueno, poniendo que efectivamente es verdad que podrían encajar dentro de una misma generación, podríamos, pero a mí la sensibilidad suya era mucho más ochentera, yo nunca me he sentido, y en concreto siendo joven, yo sentía musicalmente el salto que se da de lo que eran los 80 a los 90 con la música, con los Beastie Boys, los Red Hot Chili Peppers, los James Addiction y tal, para mí era mucho y yo me sentía muy afín a eso, y yo los veía como una cosa no exactamente eso, ¿no? Pero luego sí, Luis Mancha lo que decía es que la Generación Cronen decía, no, es que en términos editoriales como que el éxito de Cronen abrió las puertas editoriales a mucha gente. Ya sabes que hay mucho mimetismo, como en casi todo el mundo editorial. Cuando hay éxito, pues de repente cada editorial que ya necesitaba tener pues su escritor joven, se llama entonces, un poco canallita, que hablase de música, drogas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues él entendía que era este texto el que había abierto esas puertas y por eso correspondía ese título, ¿no? Eso es su manera de ver el asunto. Y nada, y bueno, eso es. Oye, me hace gracia porque en el libro respondes a esta pregunta y me gustaría que la respondieras aquí, ¿no? Te pregunto, ¿cómo debe gestionarse una carrera literaria?
Ah, sí, eso, sí, sí. Yo siempre digo como Lorenzo Silva, es el crack, o sea, es Me el hace tío. mucha gracia la Sí. respuesta. No, 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 es así, o sea, es que lo hizo bien desde el principio, es como el tío que lo entiende todo, que sabe cómo hay que hacer, que estaba, nada, fantástico, además arranca poquito a poco, o sea, a mí la fraqueza del bolchevique esa me gusta, luego ya hay otras que me gustan un poco menos, pero vamos, nunca falla, o sea, y siempre ha ido, o sea, tuvo el éxito suficiente para progresar, pero no levantó escamas, no molesta, no sé, es como perfecto, o sea, es el yerno perfecto, ¿no? Entonces es el hombre que, entonces dice, tío, eso es como si tú quieres triunfar en España, pues ese es el camino y eso es como hay que hacer las cosas y tal. Y yo, de luego, no soy ningún ejemplo, ¿no? Y luego sí que es verdad, a mí lo que sí que es respetable y me gusta de Lorenzo es que ha triunfado desde las librerías y es que parece que no, pero es que el camino español suele ser primero controlo los medios y luego paso a las librerías, ¿no? Que si te fijas, bueno, Pérez Reverte viene de los medios, no sé, muchos. Fíjate que esto es muy bueno, ¿eh? Javois también viene a los medios y entra a las librerías, ¿no? O sea, quiero decir, y me parece que es más, no sé, me gusta más, pues tipo Aramburu, ¿no? Que es fenómenos editoriales que a partir de ahí salta. Me gusta, respeto más el camino inverso, o sea, el éxito que se gesta en librerías y que luego llega a los medios y tal. Y bueno, pero sí que la figura, en el fondo, el escritor español es muy escritor de periódicos, o sea, es muy. Mira, Juan Manuel de Prada, por ejemplo, o sea, que a partir de ahí, o sea, como el periódico es la base de tu. Y hay grandísimos, quiero decir que Umbral, González Ruano, o sea, no es una cuestión de calidad, es una cuestión de perfil. El país genera eso, quizá por dificultad de mercado editorial, de darle comer, básicamente, pues efectivamente al final la prensa siempre ha sido una solución. Y esa es quizás una figura muy española. Y cuando tú piensas en Estados Unidos, piensas novelistas tipo Stephen King, ¿no? Stephen King, que se pronunciaría. Que está ahí en su granja, no sé, o sea, Hunter Thompson, pues me imagino, yo no sé con dónde viviría, pero yo me imagino una cabaña con un rifle y si te acercas te pega 2 tiros, no sé cómo decirte, ese tipo de cada uno en su pequeño. Luego tienes sí el neoyorquino, Paul Auster, no sé qué y tal, pero bueno, ese perfil es que es más europeo, ¿vale? Pero a mí me gustan John Irving, o sea, este tipo de. Es un perfil que no es exactamente como aquí tiramos más, igual que en Francia, al intelectual, ¿no? El escritor intelectual, que es otro perfil, ¿no? Entonces, cada país, de alguna manera, suele acabar generando un perfil de escritor. Y entonces el perfil español es muy escritor de periódico, a partir de los periódicos, que puede ser. Y bueno, eso es curioso, sociología. Al final la sociología es la clave de todo, ¿eh? Yo siempre digo, para entender cómo funciona esto, las reglas del arte de Bourdieu. Y ya con eso te lo explica todo. Ya a partir de ahí es que no hay nada más que decir. Y es interesante, porque claro, uno tiene la sensación de que el mundo del arte, pues parece como, la literatura parece como muy meritocrático. Bueno, esto es tan endogámico como el mundo del cine, pero el mundo del cine se visualiza muy bien, ¿no? Los Bardem, los Trueba, no sé qué, los clanes. Y en la literatura se visualiza un poco menos, pero es bastante similar. Y luego hay una cosa que si Pero rascas. entonces en la literatura, los clanes, ¿cómo irían? ¿Por grandes medios? Bueno, no, ahí no, quizás si los clanes, hombre, hay camarillas, siempre hay camarillas, pues tienes el grupo de, pues Almudena Grandes, García Montero, Sabina, Benjamín Prado, por ejemplo, ¿sabes? Hay como grupillos, eso por una parte, pero no, más que eso, a ver, el literato suele ser un privilegiado, es así, o sea, que decir, esto es, y siempre ha sido así, para dedicarte a esto, pues sueles tener, entonces, históricamente, pues mira, Flaubert, rentista, Tolstoy, rentista, Schopenhauer, rentista. Luego hay los otros, los machacas, quiero decir, los que vivían, pues Dostoyevsky, que tenía que pagar sus deudas, Balzac, que estaba ahí esclavizado y tenía también, en general, tenían que pagar sus deudas. Dickens, yo creo que era sencillamente que no podía, para esto ya estar completamente. Dickens, yo creo que debía ser una locura. Es decir, hay también esa derivada.
Es claro, y luego, bueno, está el rollo bohemio. Esperamos, pero en general, si rascas, te van a salir muchos. Dice, ¿realmente esta gente de qué vive? Y empiezas a rascar y bueno, pues viene familia, tienes ya las casas. Es decir, ese perfil y es interesante saber la gente de qué vive, cuáles son sus ingresos, y eso es muy burdio. Al final, cuál es el capital social, y cuando alguien triunfa, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? A ver, ¿cuáles son las puertas? ¿Por qué puertas ha ido? ¿Qué hacía que lo ha conocido? ¿Dónde se mueve? Esos recorridos, y es tan tonto como eso, y es interesante, forma parte, pero a veces, no, es que luego, y nos quedamos con el texto, está muy bien el texto, y la literatura sí, pero lo que rodea y cómo ese texto, cómo se ha fraguado, y por qué están tan sobre representados los escritores catalanes, pues lógicamente porque la industria editorial está principalmente en Barcelona, y en Madrid hay muchos medios, y porque, es decir, todo eso forma parte del juego, y es importante, y a veces refresca, y a veces viene bien verlo, ¿sabes? Y está muy bien, o sea, tú coges Jonás Trueba, debe ser fantástico. Buenísimo, no sé, ni puta idea, porque no lo... Bueno, no, vi el otro día Volveréis, ¿no? Volveréis, y que es la primera vez que he visto que respondió exactamente a lo que pensaba que era Jonás Trueba. Y tiene talento. Tiene Pero no talento. puedes decir, sí, pero no puedes decir que eso es alternativo, ¿sabes? Eso es otra cosa, o sea, y entonces, bueno, pues ya está, eso pesa. Yo creo que y es importante saberlo y visualizarlo y entenderlo, y los códigos y cómo se juega este juego. Y es un juego que luego que siempre hay advenedizos y gente que entra, o sea, no es lo mismo Javier Bardem que Penélope Cruz. Son dos carreras diferentes, que luego hay que valer, ¿eh? Tienes que tener talento, y efectivamente Javier Bardem tiene un careto espectacular, y físicamente es muy poderoso, y lo tiene y lo vale. Pero bueno, sabía a que Juan Diego Boto, el hijo de Cristina Rota, sabía cómo se gestiona, sabía cómo se gestiona carrera, lo importante, a qué puertas hay que llamar. Bueno, todo eso, tal. Penélope Cruz no. Penélope Cruz es otra cosa. Entonces cada uno son perfiles, pero sí, es interesante. Y cuando empiezas a ver el arte así, pues le quitas un poco el misterio y el tal, y refresca mucho. Y luego hay una cosa que es que se suele decir poco, y entonces a veces está bien. O sea, quiero decir, yo tuve por ejemplo, la escuela de escritores. La gente, ¿por qué se inscribía en esto? Pues coño, pues para conocer a Bertolo y que te publicara, por ejemplo, ¿sabes? O a fulano, o no sé quién está. Forma parte, pues como los colegios de pago, pues ¿para qué? Pues los padres meten a sus hijos, pues, para que hagan contactos sociales, para que hagan... Esto es absolutamente así. Y el arte no es nada al revés, es muy... No, yo creo que es más... O sea, mientras que de fuera lo ubicas, lo ves como muy meritocrático, la realidad es que para nada. Pero bueno, la meritocracia sabemos que es un mito. Pero me encanta la franqueza. Esta franqueza está también en el libro. Es que es muy fresco el libro. A mí me ha gustado mucho. Pero ya para terminar, que nos estamos yendo ya un montón de tiempo, pero es que, en fin, me parece todo súper interesante. Vamos a terminar con el test literario. Recupero lo que hacía hace un tiempo con este test literario, aunque he cambiado algunas preguntas. Te las lanzo. Vamos, respuesta breve. El libro que más te ha impactado. Yo creo que es Stendhal, ¿no? Le Rouge et le Noir, el rojo y negro, me parece que se dice en castellano. Yo creo que me sentí súper... Pero muy adolescente, pero me encanta. El libro que nunca terminaste. Ay, fíjate, pues uno de algunos. Antagonía de Luis Goitisolo. ¡Wow! Eran 4 cosas pegadas. La primera me gustó, me parece que la primera novela vale más que todo demás junto. De hecho, hasta ahí más o menos a partir de ahí fue bajando mi interés. Un personaje literario con el que te identificas. Julien Sorel. Protagonista de... Es rojo y negro. Un clásico que, en tu opinión, no ha soportado el paso del tiempo. Mira, antes hemos hablado de Absolute Beginners, ¿no? De principiantes. No aguanta nada, para nada. Esa, por ejemplo, no. Que fue muy famosa en un momento. Esta de Colin McKinney es muy mala.
El libro que estás leyendo. Pues mira, aquí estoy leyendo La broma final de Rafael Rivas, en Bala perdida. Él me la llevé, que estuve en Sputnik, es el librero de Sputnik, y lo estoy arrancando, me está entreteniendo, lo alterno con, que estoy leyendo aquí también, es que lo tengo encima de la mesa. Y mira, Javier Las Heras, Una noche, la mecánica corrosiva de cuerpos celestes, esto en Hiperión, le han dado un premio Jaén de poesía, pero bueno, esta me la llevé de que voy por libreros, ¿no? Estaba en Matadero 1 en Oviedo, digo, dame algo, dame algo de poesía, y estoy alternando estas dos. O sea que esas son mis lecturas de ahora mismo. ¿Y cómo es para ti un día de libros perfecto? Pues estar aquí en invierno, pues estar sentado frente a la chimenea, pues con el libro en una mano y una cerveza en otro. O un vaso, una copa de vino, ¿vale? Pues me doy esa alternativa según los días. Bueno, pues muchas gracias, José Ángel, por habernos acompañado en este día de libros. Pues a ti y hasta la próxima. Recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros.